Río Fugitivo, capítulo 30. ¿Cómo están tus papás?, dijo Sandro alcanzándome la ensaladera en su cantarín acento tarijeño. Me los vas a saludar. Me da vergüenza cruzarme con ellos en la calle. No fui por tu casa después del desafortunado accidente. Tenía todas las intenciones. Al menos fue Annalise, ¿no, mi amor? Es que la política absorbe todo mi tiempo, más aún ahora que estamos hasta el cuello de huelgas, manifestaciones, etc. Te digo que no sé cómo saldremos de esta. La situación está fuera de control. Había estado nervioso desde que pisé su casa y lo vi, pensando que mencionaría a papá, a Farias. Apenas me senté en la mesa, cubierta por un mantel celeste con diseños romboidales, y lo escuché, me tranquilicé. Parecía que no sabía de los líos en que papá había estado metido. ¿Va a seguir la hiperinflación?, pregunté. Ni me preguntes, movió la cabeza con repugnante afectación. Por suerte yo no tengo nada que ver con el área económica. Bueno, el partido sí, pero yo no. A ellos sí que les está quemando las papas. Jaime es optimista, pero a menos que ocurra un milagro, no veo ninguna luz al final del túnel. No sabía qué era lo que más me desagradaba de los políticos, si su elástica capacidad para la corrupción o su desvergonzada manera de hilar un lugar común tras otro apenas abrían la boca. Sandro, tan atilado y pulcro, las uñas cortadas al ras, ni un pelo saliéndose por la nariz que terminaba en una pelota y un fragante olor a aftershave envolviéndolo, las corbatas de seda y el broche de plata con un monograma con sus iniciales en su corbata. Era para mí el prototipo de político, simpático, agradable, pero sin una sola idea nueva para ofrecer al país y con un lenguaje gastado ya en miles de discursos y declaraciones oficiales y eslóganes de campañas. Para colmo, él reforzaba la imagen que tenían los políticos de hipócritas. Su apariencia tenía tan poco que ver con lo que uno podía esperar de un dirigente del movimiento de izquierda revolucionaria. ¿La luz al final del túnel? ¿Vino? Coca-Cola, por favor. Sentada frente a mí y a la derecha de su esposo, con un chaleco marrón sobre una camisa verde oscura y en el cuello un collar de perlas que destallaba en la luz opaca del comedor, Annalise disfrutaba de la situación incómoda en la que me había puesto. Le había dicho que acudiría a su invitación a almorzar solo si se encontraba sola, y ella me había dicho que no me preocupara. Al mal tiempo, buena cara, dijo él tomando un vaso de vino tinto. Confío en que saldremos de este pozo. ¿Cuándo? No lo sé, pero de que saldremos, saldremos. Anotar para un posible diccionario de frases célebres. El almuerzo era un surubí al ajillo bañado en limón. El surubí tenía la carne rosácea, huesos delgados y cartilaginosos, y estaba acompañado por arroz y yuca. Era un plato magnífico que me hizo extrañar a Eulalia. Mamá y Silvia se defendían en la cocina, pero, como hubiera dicho Sandro, mordían el polvo de la derrota si se las comparaba con Eulalia. ¿Dónde estaría ella? ¿Habría podido librarse del fantasma de Alfredo? No, seguro se lo había llegado consigo. Cada uno de nosotros con él por el resto de nuestros largos días. O quizá breves, uno nunca sabe. Annalise me dijo que escribes, ¿cierto? Hace rato que no escribo nada, pero ahora se me ha ocurrido algo y creo que va a ser cuestión de tener una tarde libre y sentarme. En el colegio nos están matando a punta de tareas y no tengo mucho tiempo para nada. Era cierto, en los últimos días se me había ocurrido un argumento acerca de un crimen ambientado en el Don Bosco. Lo más importante para mí era que ese argumento no era un plagio, sino, al fin, algo original. No tenía nada contra la copia. Todos lo hacíamos de una forma u otra, y la originalidad a la que aspirábamos nunca existía del todo y estaba sobrevalorada. Pero tampoco tenía la desfachatez o el coraje para dejar como Lizarazu solo plagios a la posteridad, la llama que se consumía en la imitación de otra llama. Algo de tiempo libre debes tener, dijo Sandro, el tono meloso e inocente. Annalise me dijo que el otro día le invitaste a ver video. Blade Runner, ¿la vio usted? Es una gran película. Me miró con cara cómplice. Me alegro que seas su amigo. Si sigues así, a su debido momento, te contrataré para que escribas mis discursos. Annalise no conoce a mucha gente y se queja de que se aburre. No tiene nada que hacer. La dejo sola todo el tiempo. Es la que más está rogando para que haya un golpe de estado o acorten el mandato de Siles o Jaime decida que es hora de abandonar el barco de nuevo. Se rió. Annalise y yo festejamos la ocurrencia. Dejé caer mi servilleta y de pronto apareció un pequinés baboso que se abalanzó sobre esta pensando que se trataba de un hueso. Cualquiera de ellos pudo haber sacado al perro que se puso a olfatear mis zapatos como buscando un sitio para orinar, pero no lo hicieron. Sandro llamó a la empleada, una anciana encorvada que olía a ajo. La riñó y le pidió firme que no volviera a suceder.
Mimi no debe molestar a los invitados. La empleada sacó torpemente a Mimi. Vas a disculpar, Roberto. Carmen ya está un poco vieja, no oye bien, no ve bien. En fin, que no le pesa. Pero, ¿sabes? Imposible deshacerme de ella. Me crié con ella. Ha sido la única empleada que he tenido en mi vida. Debe ser difícil. ¿Terminaste?, preguntó Annalise. Sí, excelente. Carmen, hay que levantar la mesa. Cuando Sandro nos dejó solos y se fue a hacer su siesta, después de comer gelatina con crema chantilly de postre, Annalise cerró la puerta que daba a la cortina. Se acercó hacia mí, se sentó en mis faldas, me sacó los lentes, entrelazó sus brazos en mi cuello y me besó con ardor, como si tener a su marido cerca hubiese acrecentado su deseo. Yo estaba incómodo y traté de separarme de su abrazo, pensando al mismo tiempo que Mauricio hubiera sabido cómo actuar en mi lugar. Mauricio no se hubiera puesto nervioso, al contrario, le hubiera fascinado la idea del esposo durmiendo en la cama matrimonial del piso de arriba, el sueño de los justos que nunca lo eran. Hubiera desabotonado con delectación la camisa, buscado con urgencia los pechos incitadores. Me acordé de las palabras de Chino y me dije que sí, Mauricio tenía la suficiente sangre fría para hacer lo que Chino decía que había hecho. «Annalise», grité, «de por ahí baja, ¿no es que sospecha?» «No sospecha nada, es de lo más denso. Es verdad que le gusta que seas mi amigo. Igual es muy peligroso». Me miró con pena e impaciencia, como si no se convenciera del todo que estaba lidiando con un chiquillo inexperto e inmaduro. Se levantó y volvió a su sitio en silencio. Me limpié la boca que creía manchada por sus labios. A lo lejos, el ruido de una cortadora de pasto. Creí escuchar los ladridos de Hércules. «No tienes nada, ¿no ves que acabo de comer?» Me sentí mal, porque no podía darle lo que ella quería, porque estaba sola y necesitaba ternura y amor, y yo tenía miedo de todo, del esposo y de ella y de mí mismo. Me levanté y me fui avergonzado. Annalise me acompañó a la puerta y me despidió con un beso en la mejilla. Sentí que era el final de algo que no había llegado a comenzar. Mis papás estaban en la mesita del jardín al lado de la piscina. Mamá tomaba un té de manzanilla y papá café bajo el sol tibio, el cielo profuso en nubes blancas como elefantes. Hablaban con animación mientras un par de moscas gordas rondaban en torno suyo. Después del inicial desaliento y las airadas reconvenciones, parecía que en la última semana la tragedia los había unido. Incluso la noche anterior había escuchado, como no lo hacía en un buen tiempo, gemidos urgentes saliendo de su habitación. Sin embargo, yo sabía que esa unión era aparente. Yo sabía que, una vez instalados los gusanos en las manzanas, no salían de estas sin dejar tras de sí la irreparable podredumbre. Me senté con ellos. Una mariposa muerta flotaba entre las ramas de ciruelo en el charco de la piscina, en la que una rana saltarina trataba de escalar sus paredes sucias. Pese a estar más cerca del limonero, la fragancia de los jazmines del cielo nos aturdía sin sosiego. Papá, con pantalones caquis y una desabotonada camisa blanca que dejaba su prominente barriga al descubierto, miraba a cada rato su reloj. Pronto tendría que ir a trabajar o a aparentar que trabajaba. Parecía relajado, libre al fin de la paranoia que lo había acosado desde el arresto de Farias. Parecía resignado a que no lo tomaran en cuenta. Tenía la pipa entre sus manos, jugaba con ella. A sus pies yacía Hércules, royendo un hueso sin convicción. Mamá, con un delantal y sandalias, se me ofrecía sin maquillaje, con el rostro que ella no hubiera querido jamás que envejeciera, iniciando el visible proceso de desgaste y resquebrajamiento. El invisible comenzaba apenas nacíamos. Sus patas de gallo se me antojaron profundos desfiladeros en medio de un suelo erosionado. Sobre la mesa yacía el libro sobre Perú que había estado leyendo. Tenía que escribir un eslogan original sobre Machu Picchu. «¿Qué tal tu almuerzo?» «Un surubí de primera». «Son unos desconsiderados», dijo papá. «No nos han invitado ni una vez a comer. ¿Qué manera de ser vecinos es esa?» «Algún rato lo harán», dijo mamá. «Con los problemas que tendrá el gobierno ahora». No, estás loca si crees que yo voy a ir. Si me invita, está bien, pero ni loco le acepto la invitación. Es el frente opositor, recuerda. La charla fue rutinaria. Cualquier rato caía el gobierno. El dólar seguía subiendo. Ahora estaban en huelga los médicos y los panaderos. La iglesia había hecho un llamado a la paz social. Había habido un enfrentamiento entre mineros y soldados del Cataví. Una catástrofe tan de acuerdo con nuestra historia, tan poco original. «Cambiando de tema», me dijo mamá, «¿ya has decidido qué vas a estudiar?» «Ya lo sabía, terminaríamos recalando allí». ¿Cómo puede uno pensar en eso en esta situación? Uno puede y tiene que. «Letras».
Ambos pusieron una cara de espanto. Era una broma, sonreí. No tenían mi sentido del humor. Ingeniería, por supuesto que ingeniería. ¿Cuál? Cualquiera, eso es lo de menos, ¿no? Qué lindo libro. ¿Quién te lo prestó? ¿Cómo que lo de menos? No nos quieras tomar el pelo, jovencito. Uno de los gerentes tiene una colección de libros sobre civilizaciones antiguas. Industrial, dije para evitar que siguieran inquiriendo. Soy bueno con los números, creo que me puede ir bien. ¿Dónde? Preguntó mamá. Aquí, dije con tono resignado. Sí, les me deja. Te dejará, hijo, dijo papá. Lo más probable es que para entonces ese imbécil ya no esté. Eso vienes diciendo desde hace rato. Cada vez está más cerca de cumplirse. Espera y verás. ¿Sabía él algo que yo no? Ah, papá, fiel a sí mismo hasta la náusea. Había que rendirse ante su persistencia conspiratoria. Equivocado, sí, pero para bien y para mal, muy vivo, como solían estarlo todos los que se dejaban atrapar por una obsesión y decidían perseguirla hasta los confines del sueño o la cartografía. Había querido decirle tantas veces que a mí también Siles me parecía un fantoche, pero que sus intenciones subversivas me parecían repugnantes, una de las canalladas que había marcado nuestra historia y nos tenía como estábamos. Ese rato tuve la mejor oportunidad de decírselo, de condensar mis pensamientos en una frase breve, lúcida y mordaz, y luego levantarme de la mesa haciendo caer la silla. Papá, no soporto tus ideas trasnochadas. Eres un reaccionario de mierda y por mí te puedes ir al carajo. Ojalá Farias confiese y Daza no te perdone. Pero no tuve el coraje de enfrentarme y me quedé callado, rumiando mis ideas y, una vez más, decepcionado conmigo mismo. Yo no era el que quería ser y, lo que era peor, me costaba acostumbrarme a esa verdad. Mis papás se levantaron. Los seguí. Hércules detrás de mí, la cola levantada. Cruzaba el patio cuando vi la puerta de la pieza nueva entreabierta. Me detuve. No había vuelto a entrar allí desde aquel lunes, ni a hacer tareas ni a husmear. Me encaminé hacia la puerta. Entré. El refrigerador ronroneaba con su bullicio habitual. Los helechos tenían los bordes de sus hojas amarillentos, como si mamá, tan cuidadosa con sus plantas, no nos hubiera regado, no se hubiera animado a volver a entrar en la pieza. Había polvo en las ventanas y en las paredes. Una araña tejiendo su tela en una esquina del techo profuso en manchas grises. Di unos pasos. Abrí la puerta de vidrio que daba a la biblioteca. Me persigné sabiendo por qué. El tablero de ajedrez estaba sobre el escritorio de caoba negra. Las fichas tal como las había dejado Alfredo. Mamá sí había ingresado. Una vela ardía al lado del tablero. La flama azul parpadeaba en la suave penumbra. En la alfombra no había rastros de aquella noche, ni manchas, ni la huella que dejaba un cuerpo al posarse sobre su trabazón de estrías. El tiempo hacía su paciente obra. Me pregunté qué buscaba allí. ¿Ver acaso algo que nadie había visto de tan obvio? La carta robada que les esperaba a los detectives cuando volvían a la escena del crimen. La diferencia era que esta vez ni siquiera se trataba de un crimen en el sentido ortodoxo del término. Estaba, como decía Mauricio, forzando las cosas. Me asomé a las novelas de papá en los estantes. Asesinato en el Orient Express. La tragedia del X. 10 incendios. El sabueso de los Barksville. El candor del padre Brown. Cuántas muertes, cuántas pistas, cuántas deducciones lógicas en esas páginas. ¿Acaso, a pesar de que me enorgullecía de saber distinguir entre las escrituras artificiales de esas novelas y lo que sucedía en la realidad, había caído en la trampa y había tratado de imponer muertes y pistas lógicas a mi derredor? Había tratado de darle orden al desorden, coherencia a la incoherencia. No había habido un crimen y por lo tanto no había culpables. Y los alfiles blancos en la mano crispada de Alfredo no apuntaban más que a alfiles blancos en la mano crispada de Alfredo. Mi pensamiento no había hecho más que forzar conexiones entre tenues hilos y coordenadas en las mismas áreas de asociación verbal o visual, el ajedrez, la banda del ajedrecista. Y mi búsqueda no era más que una forma sofisticada de expiar culpas. ¿Acaso? Después encontré en el cuarto de Alfredo sus peces muertos, flotando a la deriva en la superficie del agua verdosa. El termostato había fallado en la noche y había achicharrado a Lesbia y a Prosti, y al pistolero de las 7 lunas y a la gente lleno de secretos. Me senté en su cama. Vi una repisa de la esquina de los juegos de mesa que me habían pertenecido y había heredado Alfredo. Clue, Riggs, The Game of Life, Monopolio. El Rusty y el Mecano que también habían sido míos, así como las Mafaldas, los Asterix y Tonys y D'Artagnans. Sentí nostalgia. Pero era una nostalgia extraña.
no por lo vivido y perdido, sino por lo no vivido y por ello también perdido antes de su florecimiento. Debieron haber más tardes de fútbol de tapitas y de ir a la piscina del club social y al cine a ver las películas de acción que le gustaban a Alfredo y más charlas acerca de acuarios y aviones y el Wisterman, nostalgia mezclada con la culpa. No debía haberlo olvidado apenas dejó la infancia y se adentró en la adolescencia. Culpa por las tardes en que me quedé en mi cuarto leyendo mientras Alfredo jugaba solo en el jardín, la pelota de fútbol rebotando en la pared y su voz chillona gritando los golpes que yo debía haber gritado. Por los sábados en que me encerré en mi escritorio en la pieza nueva a escribir mis cuentos, dejando así a Alfredo libre para incendiar pastizales y desfigurar rostros. Por aquel lunes al atardecer, cuando lo vi en la calle jugando con Nelson y se me ocurrió decirle que me acompañara a ver Blade Runner y al final no lo hice. Desconecté el termostato, luego saqué el club de la repisa y lo puse sobre la cama. Leí las instrucciones. El señor cadáver, víctima aparente de una celada, es encontrado en uno de los aposentos de su palacio. Para ganar, debes descubrir las respuestas correctas a las 3 preguntas siguientes. ¿Quién lo hizo? ¿Dónde? ¿Cómo? Coloqué las fichas sobre el tablero y puse las cartas que señalaban al asesino, al arma y al lugar en el sobre en el que se leía confidencial. A Alfredo le gustaba ser el señor Verde, a Silvia la señora Pavo Real, a mí el coronel Mostaza. Tiré el dado rojo, 4, moví mi ficha amarilla, le tocaba a Alfredo, tiré el dado, 5. ¿Qué estaba haciendo? Era patético. Me eché en la cama al lado del tablero y me quedé dormido. Soñé que abrazaba el cuerpo desnudo y lleno de lunares de Annalise que, por el incorregible capricho de los sueños, se convertía en el cuerpo flácido y desnudo de su esposo.